Nuevo León le tenemos un gran amor a nuestra tierra y un gran arraigo a las tradiciones y costumbres, las cuales nos han dado una identidad muy sui generis, diría yo. De esto se trata este espacio. Soy Sonia Santos y esto es Delicioso Nuevo León. Delicioso Nuevo León, Nuevo León. Somos la piel canela, la flor de Anacahuita, el sol de media tarde, el México pujante. La semilla que germina, un acordeón solitario, la danza de Evangelina, una silla en el cerro, el machacado y de harina las tortillas. Somos Delicioso Nuevo León. Comenzamos. Buenas tardes. El día de hoy no tengo un invitado en mi programa o invitada, porque les quiero hablar de un plato sumamente emblemático de México, muy nuestro. Sí los hay en algunas otras partes de Latinoamérica, pero arraigado aquí en México, y es el pozole. Su consumo se extiende a lo largo y ancho de todo el país durante todo el año. Muy cierto, aquí en Monterrey, en Nuevo León, también lo comemos, aunque tenemos muchas veces cierta preferencia por lo que nosotros llamamos el menudo. En el centro del país le llaman pancita, porque pues es eso, es la panza de la res, lo que constituye la proteína del menudo. Pero el pozole es un manjar que tiene raíces muy profundas en la cultura mexicana. Una historia que se remota a tiempos prehispánicos. El menudo no puede ser así porque pues recordemos que en México, en lo que en aquel entonces los españoles llamaron la Nueva España, pues no existía la res, no existía el puerco, no existía las cabras, el cabrito, el borrego. Esos llegaron pues en los barcos posteriores a Cristóbal Colón. En cambio, el pozole, que proviene de una palabra náhuatl que se llama pozolli, que significa espumoso, haciendo una referencia a la preparación. Este platillo precolombino, que se caracteriza por combinar granos de maíz, una proteína, obviamente ya después con la llegada de los españoles, verduras, que pues los hay de varios colores. Está el rojo, que lleva una combinación de chiles que se tuestan, se muelen. Está el verde, que tiene una pasta de la semilla de la pepita de la calabaza, que es muy característico, por ejemplo, en Guerrero, que esa es una delicia también. Está el blanco, que no lleva chiles, pero siempre el maíz, y se adereza con, hoy en día, con diferentes verduras, como la lechuga, el rábano, unas gotitas de limón, un poco de orégano. Está nuestro, y que la verdad es que lo sentimos muy, muy ligado a nuestras costumbres culinarias. En el centro del país, ya lo he mencionado, es característico en Navidad, en fin de año, y sobre todo se festeja, cuando se festeja en casa, el aniversario de nuestra independencia, la noche del 15 de septiembre. También podemos encontrar que en Nayarit se enriquece con camarones, mientras que en Colima se le llama pozole seco, porque no lleva caldo, es decir, es el maíz con la proteína y no es caldudo. En Aguascalientes se le incorpora chile poblano, y en otras partes de México ingredientes como garbanzo,
trigo, frijoles, tomate verde, a veces epazote, entre muchos otros aditivos que pues ahora sí que es según la costumbre de la región o la mano del cocinero quien le va agregando. En el centro de México es común utilizar granos de un maíz que se llama cacahuacintle, que es un grano gordo, delicioso, que también se vende en mazorca con el elote, que como lo comemos con mayonesa y queso y chile, y directo de la mazorca. En Guerrero, en Morelos y en Jalisco, el maíz ancho es el preferido, que es otra variedad. Jalisco se destaca el llamado bofo, que tiene un distintivo color rojo, y en Nayarit el que le llaman el jala es la elección más popular. El origen del pozole ha dado lugar a diferentes versiones, como suele ocurrir con todas las recetas que son tradicionales de cualquier país. Una de las historias más aceptadas la describe durante la época de la conquista Fray Bernardino de Sahagún, que escribió una obra que se llamó Historia General de las Cosas de la Nueva España, en donde menciona el mismo fraile que el pozole era una preparación ceremonial utilizada en festividades religiosas y muchas de las veces estaba reservada para personas de alto rango y para ocasiones especiales. Desde sus inicios incluía el chile, el maíz, y mucho se ha dicho sobre esto que ha sido muy controvertido, que es carne humana. La antropofagia, que es esta costumbre que se dice varias etnias, tanto de Latinoamérica como de las islas del Mar del Sur, la practicaban. Sin embargo, todas las crónicas de personas que las han escrito nunca lo vieron. Nunca vieron a un ser humano comerse carne de ser humano. Siempre ha sido a través de oídas, de me dijeron, se dice, el chisme, en fin. Entonces, en realidad, así como tal, que tengamos una fuente fidedigna que hable sobre esta costumbre en cualquier etnia de los lugares que les dije, aún en el África, pues no está 100% documentada. Entonces, que lo hicieran, probablemente. Que lo viera alguien, que lo escribiera, eso sí, no existe. Con la llegada de los españoles, la carne de cerdo, pues marcó una adaptación a estas costumbres mexicanas. Es esencial comprender que desde un punto de vista de relativismo cultural, donde las perspectivas reconoce que las prácticas costumbristas son inherentemente diferentes y deben de entenderse en el contexto de su propia cultura. Es decir, nosotros no somos nadie para juzgar las culturas ancestrales que nos han llegado a través de los escritos y los vestigios de muchísimos historiadores, escritores y cronistas. Lo que parece extraño o inaceptable en una sociedad puede ser completamente normal en otra. La crítica no debe de basarse en prejuicios o estereotipos, sino en un entendimiento profundo y respetuoso de la cultura en cuestión. El pozole contemporáneo, podríamos decir que la calidad del maíz en la preparación,
lamentablemente ya es pues de origen industrial. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando lo vamos a preparar, vamos al supermercado, compramos unas bolsas que están empacadas por lo general al vacío, que están cocido, o sea, es decir, parcialmente cocinado el maíz, entonces ya nada más lo ponemos a hervir en una olla con agua, este maíz pozolero, retiramos el agua y se lo incluimos a otro caldillo que ya tenemos, en Monterrey por lo general es rojo por los chiles, pero pues este proceso industrial implica remojar los granos en agua con cal, quitarle un pedacito que tiene, en un piquito que tiene el maíz antes de cocinarlo, y conlleva tratamientos químicos e industriales que pueden incluir aditivos en muchos casos, y la información sobre los ingredientes muchas veces no se presenta de manera completa en el etiquetado por la falta de regulaciones. Esto pues va a provocar que su primera pregunta, lo primero que ustedes se van a preguntar, muy bien, no quiero lo industrializado, quiero uno natural, ¿dónde lo puedo comprar? Eso es muy complicado. Es una respuesta que en unos momentos más se las voy a dar. Quiero en este momento compartirles la receta de un pozole que es el que por lo general hacemos en mi casa, que lleva chiles rojos y que con muchísimo gusto se las voy a compartir. El pozole de mi casa. Es hora de encender el fogón y alimentar la creatividad con la receta. Receta de pozole rojo. 1 kilo de maíz pozolero precocido, una cabeza de ajo, 1 kilo de carne de puerco en trozos medianos, un jitomate grande, 2 piezas de chile ancho, 2 piezas de chile guajillo, sal al gusto, una pizca de orégano, una cucharadita de comino, un diente de ajo. Coloca el maíz en una olla grande con agua, agrega el ajo y cocina a fuego medio durante 1 hora. Agrega la carne a la olla y cocina durante 1 hora o hasta que la carne esté muy suave. Hierve el tomate hasta que se haya ablandado. Remoja los chiles en agua caliente hasta que estén suaves. Quítales las semillas y el rabo y muélelos junto con el tomate, sal, orégano, cominos y un diente de ajo. Cuela, descubre la carne y regresa a la olla. Vierte la salsa roja y deja que suelte el hervor. Rectifica la sazón y deja que hierva unos minutos más antes de servir. Acompaña con lechuga, cebolla y rábano picado y a disfrutar de la receta. Regresando con el tema del maíz pozolero, que como les dije antes de la receta, el semicocido, industrializado, pues no es lo óptimo. Es verdaderamente un desafío encontrarlo de calidad y natural, o casi imposible, especialmente en las zonas urbanas. Con frecuencia es más probable encontrarlo en mercados de áreas rurales, lo que refleja pues la importancia de trabajar en preservar las prácticas tradicionales en la producción de alimentos que promueven ingredientes más saludables y auténticos en la cocina. Es un tema complicado porque ustedes saben que a partir de la revolución industrial
de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando la industria empieza a desarrollarse en el mundo entero, que de hecho se cree que el nacimiento es con esta tejedora inglesa que le llamaron la Jenny, y pues de ahí pasó al resto de Europa, y poco a poco, porque las cosas en aquel entonces no sucedían tan rápido como hoy en día, entre que se desarrollaba tal o cual maquinaria a partir de fuego y vapor, para poder industrializar una serie de aspectos cotidianos de nuestra vida, se llega a un punto a finales del siglo XIX en que ya empiezan las latas, los productos que nos llegan muchas veces semipreparados, y con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que empiezan a salir para trabajar en las fábricas porque el hombre está en la guerra, pues había que facilitarle a la mujer en la cocina cómo preparar algo más rápido para la familia, porque nunca dejó de cocinar. Siempre fue en aquel entonces, menos mal que hoy ya las cosas han cambiado, una labor con un porcentaje muy alto de mujeres que se tenían que dedicarse al cuidado de los hijos y a la cocina. Entonces, pues estos facilitadores de cocinar más rápido para la mujer activa, pues dio como resultado la industrialización de muchos alimentos, entre otros es el caso del que estoy hablando, que es el maíz del pozole. Y que no ha sido pues fácil quitarnos esa práctica que nos hace ser más rápidas en la cocina, que es el caso del maíz del pozole. Sin embargo, movimientos actuales yo ya he visto en jóvenes, en millennials, que están volviendo nosotros mismos a una alimentación más sana, a una alimentación de productos orgánicos del campo, que no se utilicen químicos, que no se utilicen agentes artificiales como conservadores. Yo lo veo en mi casa, con mis hijas, con los jóvenes, que cada vez estamos regresando más a lo natural. Ni siquiera estoy hablando de un tema vegetariano o vegano, porque pues seguimos comiendo proteínas en sus diferentes formas, pero sí creo que la conciencia, no solamente de la salud de lo natural, sino una conciencia ecológica de cuidar nuestros campos, nuestro entorno. Ustedes se pueden imaginar lo que debe ser esos campos de maíz, cargadas sus tierras o cimientos de productos químicos artificiales, la contaminación que estamos dejando, y no solamente en la tierra, en el agua, porque la tierra los absorbe. Sabemos que abajo hay agua, que esa va a dar a los riachuelos, a los ríos, a los estanques, y pues tenemos que trabajar en una conciencia del cuidado de nuestro entorno. Entonces, volviendo al tema del maíz del pozole, que yo me sigo preguntando, y ustedes aún más, ¿dónde encontrar el natural? Porque además es un maíz nixtamalizado. Esta técnica que se cree que viene desde hace 2000 años en México, que es remojar el maíz el grano del maíz en cal durante toda la noche. Al día siguiente se frota con las manos y se le quita esta película externa que tiene, y que es
pues más digerible para el cuerpo humano, además del nutriente que da la cal alimenticia para muchos aspectos de nuestro cuerpo, pues es complicado. Yo lo he visto en algunos mercados del centro del país, pero en mercados rurales. No en la Ciudad de México, no en Puebla capital, sino que se va uno a estos tianguis que se ponen los sábados, que es cuando baja el agricultor de la sierra y vende lo que siembra. Y ahí es donde se puede encontrar, porque además ellos no tienen acceso a los supermercados que nosotros tenemos en las zonas urbanas, donde podemos comprar este maíz industrializado que lo utilizamos para el pozole. Entonces yo creo que esta puede ser una iniciativa interesante de algunos pequeños emprendedores que ya los hay en muchos lados de las ciudades, estas tienditas que te venden lo orgánico, que te venden lo natural, sin conservadores. Pues creo que a lo mejor por ahí se le prende el foco a algún emprendedor que diga, oye, ¿por qué no voy a ver la posibilidad de empezar a vender maíz que no esté industrializado para el pozole? Y creo que tendría un éxito inminente y muy rápido. Sí sería a lo mejor un poco más caro, porque ya sabemos que todos estos productos naturales no son fáciles de vender a precios bajos, precisamente porque no tienen conservadores. Entonces, pues quiero pensar que alguien que va a vender el pozole nixtamalizado 100% natural, pues no le va a durar lo mismo en el anaquel como uno que está con estos químicos y estos conservadores que los venden. Entonces, pues yo los invito a que sigamos buscando diferentes posibilidades para que tengamos un mundo desde un punto de vista ecológico más sano, un cuerpo más sano. Y no sé, a lo mejor alguien nos puede decir, de los que nos esté escuchando, en qué parte del estado de Nuevo León. Yo la verdad no lo he visto. Tendré que darme nuevamente una vuelta por alguno de nuestros mercados para poder ver si hay alguien que en algún momento lo pueda tener. Y pues bueno, creo que ya estamos a punto de terminar. Me encanta la idea de poder hablarles de lo que el campo nos puede dar aquí en Nuevo León. Pues se siembra el maíz, se siembra mucho sorgo. Yo me acuerdo de niña haber ido ahí a Santa María, cerquita de Pesquería, y eran unos terrenos así larguísimos, unos campos llenos del sorgo. Yo creo que se puede pensar en la posibilidad del maíz cacahuacintle natural para el pozole. En el sur de Nuevo León, pues ya ven que ahí las papas, las famosas papas de Galeana, también se siembra el ajo, sé de algunos proyectos de tomate, en fin. Creo que debemos de voltear a ver el campo y debemos de consumir productos naturales, apoyar al pequeño productor. Y a nombre de los que hacemos posible este programa, soy Sonia Santos y esto fue Delicioso Nuevo León. Destierro de la pereza, exilio de la melancolía, canto de la esperanza al sol de mediodía, perfumado de labranza de esta tierra mía. Delicioso Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión.